Empecemos con el miedo. Lo definimos como una sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Lo que percibo es una amenaza. La reacción emocional es el miedo. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Hay dos posibles reacciones de nuestra parte y de parte de todos los animales: huida o ataque. La huida es, por ejemplo, o el escape de la situación o también la evitación, la parálisis, el mutismo, la no reacción es esta evitación. En los animales se ve en el camaleón mimetizado, se queda quietito y se pone del mismo color que el medio que lo rodea. El ciervo paralizado cuando está encandilado. El avestruz escondido, o sea, con la cabeza oculta. Esas son estas reacciones de evitación. Y en los humanos el equivalente sería no devolver la llamada, no responder la pregunta, no atreverse a oponerse. Entonces es salir disparando, correr o evitar paralizado para no ser notado, no llamar la atención, tratar de que no me vean, de que no me insistan. La otra reacción es el ataque, el enfrentamiento, las conductas intrusivas, a veces temerarias, uno contra el mundo. Parecen ira, en realidad son miedo. Las amenazas. En el mundo de los animales, el león herido ruge más fuerte que nunca para jugarse a ahuyentar, atemorizando, porque en realidad no podría correr ni perseguir. El equivalente en nosotros sería interrumpir, elevar la voz, monopolizar la palabra, imponer, acusar. Es decir, o huimos nosotros muertos de miedo o atacamos tratando de provocarle miedo al otro para que elija la reacción de la huida. Volvamos a Norberto Levy, que nos dice que las emociones son señales. El miedo como señal, ¿qué me indica? Indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Ejemplo: vence la hipoteca y no tengo el dinero ni modo de conseguirlo. Siento miedo. Obtengo el dinero, me saco la lotería, no sé. Se me va el miedo. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es superar la fase inmóvil y atolondrada en que nos sumerge el miedo. Enfocarnos en lo que percibimos como desproporción respecto de los recursos que tenemos o que creemos tener para enfrentar esa amenaza. Y aquí está la clave. Primero, en revisar si es verdad que no tenemos recursos. Quizá no tenemos el primer recurso que se nos ocurre, como en este caso la plata lista para pagar la cuota. Pero depende de la situación, quizás tengamos otros recursos con los cuales enfrentar esa temida amenaza. Y segundo, la clave está en lograr enfocarnos en cómo generar recursos. Mientras el miedo está tan a flor de piel, la crisis emocional tan dueña de nosotros, mal podremos librar creatividad para generar recursos. Pero justamente generar recursos es lo único que tenemos que hacer. Esto es lo que nos dice Levy. Hay un miedo funcional y un miedo disfuncional. El miedo disfuncional angustia, inhibe, desorganiza y bloquea la posibilidad de experiencia y de aprendizaje. Me siento angustiado, inhibido, paralizado, desorganizado, confundido, bloqueado. Y entonces no puedo aprender,
de esa experiencia. No puedo rajar, no puedo salir, no puedo atravesar. El miedo funcional es una señal que muestra una desproporción entre el peligro al que nos enfrentamos y los recursos de que disponemos, y además pone en marcha la tarea de reequilibrar tal desproporción. Ahí está, ahí va de la energía. En proponerse esta tarea, el desafío de reequilibrar tal desproporción, generar, conseguir los recursos para enfrentar esa amenaza de manera que no sea más desproporcionada. ¿Cómo hacemos? Veamos, para poder ver cómo hacemos, tenemos que ver qué es lo que nos pasa por dentro, cuál es la secuencia del miedo. ¿Qué es exactamente lo que nos pasa, lo que pasa tan rápido que parece que es todo junto? Lo primero que registramos es la amenaza, es decir, tenemos una percepción de una situación amenazante, más grande lo que se me viene que aquello con lo que podría enfrentarla. Mi reacción inmediata es miedo, me angustio. Ay, Dios mío, ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿y si pasa? La respuesta interior disfuncional encima es sentir vergüenza por tener miedo y autocondenarme. Es como si tuviera dos costados. Un costado que se siente miedoso y angustiado pensando en lo que puede pasar y encima otro costado atemorizador. ¡Qué vergüenza! No tenés nada, te vas a quedar en la calle. No, no, estás muerto de miedo, estás muerto de miedo, porque no tenés ese costado atemorizador que encima nos hace sentir vergüenza de tener miedo. O nos dice, no, no, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no, no tengo que tener miedo. Ese intento de dominarlo o ignorarlo me lleva a huir o atacar. Vamos a ver cuando la reacción es funcional. Registro la amenaza, percibo la amenaza, la desproporción entre la amenaza y los recursos, me da la reacción de miedo, me angustio, pero la respuesta interior funcional implica un diálogo interior en el que acepto que siento miedo, reconozco que siento miedo, no me avergüenzo frente a mí mismo del miedo que estoy sintiendo, me digo esto encima me da vergüenza y empiezo a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Me encamino previa aceptación y reconocimiento de la emoción que estoy teniendo. Nombrarla se llama miedo, encima tengo vergüenza. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿qué puedo hacer? Pasa por el reconocimiento, la aceptación y el diálogo interior. Admito que lo que siento es miedo, porque siento que no tengo los recursos para lidiar con esta amenaza. Lo admito. Justamente el miedo tapado, el miedo ignorado, ese es el que se agiganta. Cuando me digo no tengo miedo, cuando me da vergüenza sentir miedo, entonces ni siquiera reconozco que tengo miedo. Ese es el fantasma inabarcable. Ese miedo me divide en un costado temeroso que está inerme, desarmado, impotente, avergonzado, humillado, paralizado y presionado por mi costado atemorizador, que dice, qué vergüenza, no puede ser, qué cobarde, no sabes cómo hacer. Mi costado atemorizador presiona, exige, denigra y me encierra más exhortándome a huir o a atacar de inmediato.
esta división interna es nociva. Necesito admitir lo que me pasa para actuar funcionalmente en armonía conmigo mismo. Conocerme, reconocer, admitir, reconciliar esta parte que siento tan débil y tan avergonzada y entonces encarar la actuación.